Bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros en 89.3 Noticias Matutino. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica al maestro Martín Faz Mora, recién designado consejero electoral del INE. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, un gusto, al contrario. Han sido unos días de vértigo estos días porque pues el INE es como un tren bala que va a 150 kilómetros o más y hay que subirse a él como va, pero bien, muy bien. Sí, lo suponemos, y más en estos tiempos que ya se comienzan a acercar y que se avecinan, suponemos que no hay tiempo para mucho, y aún así, pues bueno, se da el tiempo de poder atender nuestra llamada y es algo que agradecemos y que valoramos muchísimo, maestro. Pues yo creo que la pregunta es obligada, Martín. Nos gustaría preguntarle, pues, qué representa, ¿no?, para una persona con su trayectoria, con su perfil, pues poder ser parte de este cuerpo del INE, este cuerpo de consejeros, que pues se les avecina un panorama, pues, por decir lo menos, interesante en los comicios electorales venideros. No, bueno, es una enorme responsabilidad, desde luego que haber sido elegido entre un amplísimo grupo de expertos, porque se anotaron, pues, hay dos cifras ahí que manejan, 360, 390, pero bueno, a final de cuentas, pues es casi 400. Y mediante un concurso de oposición en toda forma, desde luego que es halagador saber que ha sido nombrado, pero lo que yo más siento a flor de piel realmente es esa enorme responsabilidad que representa, ¿no? Simplemente, por ejemplo, ahorita, hoy tuvimos una sesión que duró 9 horas, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 7. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de asuntos. Por ejemplo, hoy se resolvió reanudar los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo que estaban suspendidos, y bueno, pues una discusión amplísima, ¿verdad?, sobre el tema, y el proceso electoral 2020-2021 pues está a un mes de comenzar. O sea, realmente sí, digamos, pues la responsabilidad es enorme. Me siento contento, sí, por haber logrado ocupar el cargo, porque como te digo, pues fue un concurso de oposición en toda forma, con un examen riguroso, con entrevistas, además conformadas por un comité técnico pues de altísimo nivel. Sí. Pero lo que siento más a flor de piel es esa enorme responsabilidad, ¿no?, que consiste en eso, en formar parte de este órgano. Claro, maestro, y son 9 años que serán muy vertiginosos, como lo ha dicho. También queríamos preguntarle, pues también hubo atrasos en estas designaciones debido a la pandemia del COVID-19. También, ¿cómo encuentran al INE en medio de esta contingencia sanitaria por el famoso ya coronavirus? Pues es una complicación extra, ¿verdad?, al ambiente de por sí político ya polarizado, aunque hay que reconocer que el hecho de que el nombramiento que se hizo de los 4 que llegamos fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo cual significa, creo yo, un amplio respaldo para, primero, un buen mensaje a la ciudadanía, al INE y también a quienes quedamos electos. Pero bueno, en el ambiente hay un ambiente de polarización, y luego eso suma la pandemia. Ahorita buena parte del trabajo pues se está realizando de manera virtual. La sesión del día de hoy pues fue virtual, otra sesión ya de comisiones que hemos comenzado a trabajar, o de mesas de trabajo, pues han sido virtuales. Pero bueno, de manera inexorable, en la medida en que tanto la semaforización avance en un sentido favorable, como todos lo esperamos, pero en la medida en que, por ejemplo, se acerca el proceso electoral de Coahuila y de Hidalgo, que están programados para ser el 18 de octubre, pues esto tendrá que activarse de otra forma. Hoy también, entre las cosas que se aprobaron, pues son una serie de protocolos de sanidad que deberán seguirse
no solamente para el día de la jornada electoral del 18 de octubre en Hidalgo y en Coahuila, sino también para toda la etapa de preparación, porque pues no todo es nada más ir y votar. Para votar hay que conformar las mesas, los funcionarios, ¿verdad?, que atienden las mesas de casilla, y eso implica un trabajo de campo de supervisores y de capacitadores electorales, pues que tienen que visitar de casa en casa, que tienen que realizar capacitaciones. Entonces, todo este protocolo, los protocolos que se aprobaron el día de hoy implican no solamente el día de la jornada electoral, sino también todos los trabajos de preparación previos, que implican todo esto de capacitación a ciudadanos, pero también, por ejemplo, el funcionamiento de los comités municipales o de las comisiones distritales locales, ¿verdad? Claro, consejero, nos gustaría preguntarle también, pues ¿cuáles son los principales retos a los que hoy se enfrenta el INE, y cuáles serían pues también los proyectos, vamos a entrecomillarlo, personales, con los que llega Martín Faz a ocupar este asiento? Sabemos que ser consejero del INE, pues bueno, también abre la puerta para poder levantar la mano, para poder proponer, para poder hacer mejoras en los procesos y en la forma en la que se trabaja en este tipo de organismos. ¿Cuáles son justamente estos proyectos, estas mejoras que quiere proponer Martín Faz, y cuáles son los retos principales a los que se enfrenta hoy por hoy? Mira, el INE sin duda se enfrenta a retos importantes. Uno, la elección de Hidalgo y Coahuila con la pandemia. A mí en lo particular me interesa mucho el tema de fiscalización, aunque debo decir que no, en el armado de las comisiones no integré la de fiscalización porque pues había una sobredemanda, vamos a decirlo de esa forma. Ajá. Y bueno, hubo que pues digamos de alguna forma ceder en algunas cosas y aportar en otras, pues para lograr transitar esto, ¿no? Pues digamos, es lo natural en un colegiado. ¿Sí? Sin embargo, es un tema en el que estoy yo muy interesado, el tema de la fiscalización, porque yo creo que es fundamental. El INE tiene un sistema de fiscalización, si bien muy avanzado en materia del reporte que los partidos presentan, los informes que los partidos presentan, pero hay también una parte muy importante de recursos que no se reportan al INE y que es importante también fiscalizar y detectar. Claro. Se calcula que por cada peso que se reporta al INE hay 15 que no se reportan, sobre todo en procesos electorales. Entonces es un tema que me interesa. Otro tema que me interesa es el tema de la participación ciudadana. Creo que el INE tiene que impulsar una política pública de participación ciudadana, no de manera única, porque no solo el INE es el que lo debe de hacer, sino que hay otras instancias que también lo deben de hacer, y tiene que haber una coordinación con instancias públicas y privadas, pero creo que el INE debería de encabezar el tema en materia de participación ciudadana, encontrar nuevas formas de que los ciudadanos sean considerados en la toma de decisiones que más les afectan mediante procedimientos de democracia directa, como son las consultas populares o las consultas ciudadanas. Yo creo que es otro tema importante porque cada vez los datos que existen muestran que hay un desencanto con la democracia, ¿no? Por parte de mucha gente, y aunque ese desencanto por la democracia no es atribuible solo a los órganos electorales, sino que más bien pues es atribuible al sistema mismo, ¿no? Porque de alguna manera las promesas de la democracia pues no han sido palpables en las casas, en las mesas, en la salud, en las vidas de la gente. Sí. Sin embargo, creo que el INE tiene que hacer algo en materia de participación ciudadana para evitar que ese desencanto por la democracia genere una desafección que sí puede, generar un problema serio. Yo personalmente esos dos temas son dos temas que me interesan mucho.
Claro, y estamos viendo que pues ahora la ciudadanía cada vez más está acudiendo a las urnas a depositar sus votos. Maestro, y preguntarle también así de bote pronto, al día de hoy, ¿cómo vislumbran las elecciones del año 2021 para el INE? ¿Cómo las ven desde ahorita? Pues yo creo que se van a realizar, como las veo yo en lo personal, pues creo que van a realizarse en un ambiente de mucha polarización, una polarización que no ha cesado, digamos, que desde el proceso electoral del 2018 es natural que las campañas electorales haya polarización, digo, pues, a final de cuentas pues son sí, de eso se trata, ¿no? De confrontar ideas, de confrontar puntos, exacto. Ideas, de contrastar ideas, ¿no? Sí. Sin embargo, este ambiente de polarización ha continuado. La pandemia misma ha venido a aumentarlo, a exacerbarlo. Y yo vislumbro un panorama de mucha polarización para el 2021. Y creo que eso creo que ese va a ser el principal elemento, y eso trae como consecuencias varias cosas. Una gran judicialización, ¿no? Es decir, sí. Muchas quejas, muchas denuncias, y luego judicialización en las instancias de los tribunales. También rispidez, ¿verdad? Evidentemente va a ser una cuestión ríspida, pero yo creo que el INE tiene la capacidad de resolver desde el punto de vista operativo y técnico buena parte de esos retos, en la medida en que realice un trabajo abierto a la ciudadanía, de máxima publicidad, en donde la ciudadanía sepa que si bien puede haber un ambiente de polarización y de rispidez, que los procedimientos operativos y técnicos que el INE realice serán procedimientos y operativos que serán el vehículo para que el voto ciudadano sea el que siga resolviendo, como lo ha hecho anteriormente, quién queda en los cargos públicos, claro, ¿no? Eso debe quedar claro, porque es una de las grandes fortalezas del INE. Claro. Finalmente, maestro Martín Faz, nos gustaría preguntarle cómo vendrá avanzando, cómo vendrá evolucionando esta relación que tiene el INE con el propio gobierno federal, con el Congreso de la Unión, con el propio Poder Judicial. Sabemos que pues ha habido por momentos algunas fricciones entre los otros consejeros del INE y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que de pronto ahí las cuestiones se tensan y se complican, al menos mediáticamente. ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo interpretarlo? Y sobre todo, pues, ¿qué panorama existe frente a estas situaciones? Pues mira, yo creo que yo creo que no hay que caminar en la ruta de la confrontación, ¿sí? Y eso pues es mutuo, ¿no? Sí. Yo creo que por una parte el INE tiene que ser capaz de recibir la crítica, venga de donde venga. Yo creo que identificar que una opinión o una crítica es un ataque a la autonomía del INE no es lo correcto. Por ejemplo, un ataque a la autonomía sería que el presidente o que el grupo mayoritario en el Congreso pusiera o enviara una propuesta de ley, una iniciativa de ley, para que el reglamento de elecciones no lo haga el INE, sino que lo haga la Secretaría de Gobernación. Claro. Eso sí es un ataque al INE, es un ataque a la autonomía del INE. Pero decir que el INE me cae mal, o decir que el INE debería de hacer mejor las cosas, o que el INE está haciendo mal las cosas, pues yo creo que no hay que tomarlo como un ataque a la autonomía, no, son dos cosas bien distintas.
o si aparece un día un dictamen enviado por el presidente y el grupo mayoritario diciendo que las casillas se van a instalar donde diga la Secretaría del Bienestar, pues eso sí es un ataque a la autonomía. Entonces, yo creo que el INE tiene que entender y tiene que estar abierto al escrutinio público. La presidencia, por su parte, vigilar, pues debe vigilar las elecciones desde luego, pero vigilar particularmente lo que le compete, que tiene que ver con el hecho de que los recursos públicos que ejercen los funcionarios del gobierno federal, pues no acaben en los procesos electorales, porque algunas de las fuentes del financiamiento ilícito son recursos públicos que son desviados, o bien recursos del crimen organizado, o bien recursos privados que buscan sacar un beneficio corruptor. Entonces, la vigilancia del presidente tiene que ser particularmente en esos temas, y desde luego que tiene un papel que hacer al respecto. Pero lo mismo tienen que hacer los gobernadores, y lo mismo que tienen que hacer los presidentes municipales. El INE es vigilado permanentemente. Los partidos políticos lo vigilan en el Pleno del Consejo General, en las 32 juntas locales de cada una de las entidades y en los 300 distritos. Entonces el INE es vigilado permanentemente, no tiene por qué sentirse, es decir, ser vigilado no significa atacar la autonomía. Claro. ¿No? La autonomía del INE está resuelta, una, por el diseño institucional que tiene, dos, por el servicio profesional electoral de carrera, que es uno de los servicios electorales más exitosos del país, junto con el de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y tres, porque ha desarrollado todo un corpus legislativo y normativo que dice con toda claridad cuáles son las funciones y las atribuciones del INE. Mientras no se ataquen esos tres elementos, el diseño institucional, el servicio profesional electoral y el corpus normativo que ya existe, pues todo lo demás pues son opiniones que cualquiera puede dar, ¿no? Claro. La autonomía del INE está asegurada y tampoco hay que asumir que cualquier crítica es un ataque a la autonomía. Sí, ¿no? La ataque a la autonomía es otra cosa. Dijéramos claro, la vigilancia sobre el INE, pues permanente, ¿no? Claro, dijéramos coloquialmente, no hay que tener la piel tan delgadita en algunos casos, ¿no? No hay que tener la piel tan delgadita, o no a cualquier taco hay que llamarle cena. Exactamente. Muy bien, pues maestro Martín Faz Mora, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, por tomarnos la llamada. Antes de despedirnos, queremos felicitarlo por esta designación. Sabemos de su trayectoria, sabemos de su perfil, sabemos de sus capacidades, y nos queda claro que, pues bueno, el INE se ha hecho de un gran elemento para estar por ahí en la mesa de consejeros. Le agradecemos muchísimo esta entrevista, maestro. No, al contrario, y siempre digo, sí, la agenda luego anda complicada, pero siempre que pueda estaré encantado de platicar con usted. Le agradecemos muchísimo, gracias, maestro Martín Faz Mora. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en 89.3 Noticias Matutino.